Damos muchas gracias a Dios por haber creado la familia. Y a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta la importancia que tiene la familia en la vida de cada una de las personas. No hay prácticamente nadie que quisiera estar sin familia, son excepciones. Generalmente queremos vivir en familia. Fuimos creados así. Ese fue el propósito de Dios. Y más todavía cuando conocemos a Jesucristo, Él nos adopta en su familia. Así que ahí tenemos todavía una confirmación más de que la familia es el propósito de Dios para que los seres humanos podamos ir desarrollándonos en un ambiente donde se aprenda a amar, se aprenda a compartir, se aprenda a ver que el otro es distinto y sin embargo respetarlo. Ustedes saben que últimamente estoy machacando mucho con aquello de que hay distintos tipos de relaciones. Las relaciones entre seres humanos puede ser muy buena, excelente, puede ser más o menos, puede ser mala. Y donde hay dos personas siempre hay una relación. Cada uno elige qué clase de relación va a ser cuando se encuentre con esa persona o con esas personas, ya sea en casa, en la iglesia, en el trabajo, donde fuere. Siempre cuando nos encontramos con otras personas comienza una relación, pero depende de cada una de las partes cómo va a ser esa relación. Tiene mucho que ver lo que uno aporta, porque si uno aporta buenas intenciones y el otro no, no hay relación que valga. Pero si los dos tienen aportes positivos, la relación puede ser muy buena y aún excelente. Entonces, depende de cada uno cómo va a ser eso. En esta mañana, como siempre, nosotros acostumbramos a guiarnos por el manual de la vida que llamamos la Biblia, donde Dios nos muestra a través de distintas historias aquellas cosas que nos van a hacer bien y aquellas cosas que no nos pueden hacer bien. ¿Para qué? Para que evitemos los errores de otros y aprendamos de los aciertos y vivamos de acuerdo a los aciertos, no de acuerdo a los errores. Recuerden que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia, dice que fue escrito para nuestra enseñanza, para que aprendamos. Luego no digamos, yo no lo sabía, porque una de las cosas que tenemos que conocer es justamente el manual de la vida, la Biblia. Vamos a ver acá una familia tipo. La familia tipo está compuesta por un matrimonio y 2 hijos. El esposo, Isaac, la esposa, Rebeca. Tuvieron 2 hijos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob, que para colmo eran mellizos. Y ya el problema venía desde el vientre de su madre, se estaban peleando ya ahí adentro. Así que la cosa venía mal de un principio. Pero yo quiero que veamos la Biblia, el capítulo 25 de Génesis, solamente un versículo, pero que ese versículo es clave en la relación de esta familia. ¿Estamos allí? Capítulo 25, verso 28. Génesis. ¿Encontraron? Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué les parece? Como dicen, un cóctel explosivo, ¿no es cierto? Y eso se fue dando durante años, hasta que cuando los mellizos tuvieron 40 años, ahí explotó. Ahí explotó. Pero ¿saben cómo fue alimentado todo este proceso? Porque uno eligió a un hijo y la otra eligió al otro hijo.
Uno de los errores clásicos y uno de los errores más funestos. No podemos hacer diferencias entre los hijos que el Señor nos da. Porque Dios tampoco hace diferencias con nosotros, sus hijos. Siempre decimos que Dios no tiene favoritos, que ninguno de nosotros tiene coronita. Bueno, lo mismo tiene que suceder en nuestras familias. Es muy fácil caer en esto que cayeron Isaac y Rebeca. Porque los hijos muchas veces juegan con ese conocimiento. Si yo le pido a papá me va a decir que no, pero si le pido a mamá me va a decir que sí. Entonces ahí comienza la división. O al revés. Si le pido a mamá me va a decir que no, pero si le pido a papá me va a decir que sí. Entonces ¿a quién le voy a pedir? Ahí el resultado está cantado. Pero eso, hermanos, socava a la familia. No nos hace ningún bien a nadie. Y mucho menos a los hijos, que generalmente son los que pagan los platos rotos. Por eso nosotros como padres y aún como abuelos, tratemos de evitar el favoritismo. Porque los chicos lo pescan rapidísimo, tiene una antena, otra que la de la NASA, tiene una antena que la pesca enseguida en el ambiente. Y saben cuándo hay buena onda o cuándo no. Y muchas veces nos dejamos llevar por el deseo de los hijos o de los nietos. Cuidado, porque la cosa sigue su función allí. Cada uno de estos, Isaac y Rebeca, fallaron lastimosamente. ¡Qué pena! Recuerden que Isaac era el hijo de la promesa, el cual iba a venir a través de él, su descendencia, el Mesías. Ahora fíjense ustedes cómo Dios trabaja con vaso de barro, con hombres y mujeres como ellos y como nosotros, que no son perfectos y que generalmente cometemos más errores que aciertos. Ellos fallaron y la consecuencia la tuvieron que pagar sus hijos. Así que, hermanos, aprendamos de lo que la Biblia nos enseña. Este versículo 28 es muy claro, no hay que agregar nada. Uno amó a uno y la otra amó al otro. División en puerta. Pero había una cosa también. Cuando Rebeca estaba embarazada de estos mellizos y sentía que en su panza había una pelea, fue a consultar a Dios qué pasaba, porque ella no quería vivir así. Y la respuesta divina dijo, en su vientre iba a haber 2 naciones. Y que uno de ellos iba a ser el mayor y el otro el menor. Y dijo quién iba a ser el mayor y quién el menor. De allí viene entonces la preferencia de Rebeca por Jacob. Entonces, mis hermanos, cuando Dios nos revela algo, sepamos usar lo que nos revela con sabiduría. A pesar de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No todas las cosas que Dios nos revela las podemos dar a conocer. Son para nosotros, para gobernarnos y gobernar a nuestra familia con sabiduría. Ella indudablemente no tuvo sabiduría. El resultado fue que entre los muchachos se odiaban a muerte. Tal es así que a los 40 años se tuvieron que dividir. Los tuvieron que hacer que Jacob viajara lejos con la excusa de buscar esposa para que no hubiera una muerte o 2. Por eso, mis hermanos, aprendamos a no hacer diferencias entre nuestros hijos. El asunto fue también que su madre, Rebeca, le comunicó a Jacob en algún momento, de alguna manera, el propósito de Dios para su vida. Y entonces lo que este muchacho quería era tener la bendición de Dios. Porque no solamente la bendición del primogénito era que iba a tener el doble de todas las posesiones del padre, sino que también iba a ser, cuando el padre no estuviera,
el jefe de la tribu. Así que tenía todo a su favor. Sin embargo, Isaac amaba al otro. ¿Qué problema? Puede pasar eso en su familia, mi hermano. Atente. Puede pasar en la familia que tenemos al lado. Sepamos dar consejos sabios según la palabra. Y ayudemos que cuando detectamos este tipo de problemas, a equilibrar a los padres para que la familia no se disuelva. El asunto fue que este muchacho Jacob quería tener la bendición, una buena aspiración, pues la consiguió mal. Engañó a su padre. Su padre ya ciego, instigado por su madre, se disfrazó de su hermano, muy distintos unos del otro, en carácter, en temperamento, en todo. A uno le gustaba la casa, ser tipo deportista o guerrero, como le diríamos, y el otro más tranquilo. Pero uno y otro estaban destinados a recibir la bendición de Dios. Uno en mayor proporción que la otra, en la medida que lo busquen. El que buscaba la bendición de Dios era el menor, y ese la consiguió. De malas maneras la consiguió engañando a su padre, pero luego tuvo que pagar muy caro todo ese engaño. Porque recuerden esto, la palabra nos dice, todo lo que uno siembra, cosecha. Este muchacho sembró engaños. Su nombre significa suplantador, engañador. Por eso una de las cosas más hermosas que Dios hace con este hombre, cuando este muchacho se tiene que encontrar con su hermano luego de 20 años y está regresando con su familia, una de las cosas que nos dice la Escritura es que se dirigió a Dios. Dijo, Señor, tengo miedo de mi hermano. La conciencia funcionaba, y mucho. Y este hombre busca la bendición de Dios como realmente tiene que ser. No con engaños, no disfrazándose, así no sirve. ¿Qué hizo? Se apartó de un rato de su familia, se fue a un lugar apartado y ahí clamó a Dios. Y ahí donde tenemos capítulo 32 de Génesis, cuando se le aparece el ángel del Señor, luchan con él. ¿Y qué es lo que pide ahí Jacob? ¿Riquezas? No. ¿Mayor cantidad de ganado? No. ¿Mayor cantidad de hijos? No. Todo eso era riqueza también. ¿Qué pide? La bendición de Dios. La bendición de Dios que luego nosotros vamos a encontrar escrita que dice que es la que enriquece y no añade tristeza. Y esa bendición le fue concedida después de luchar con el ángel. Pero Dios lo dejó marcado. Le descoyuntó el muslo. De tal manera que Jacob ya no podía correr. Pero lo más hermoso de todo, ¿saben qué fue? Le cambió el nombre. ¿Qué significa el nombre Israel? Príncipe de Dios. Esas cosas son los resultados de un encuentro con Dios. Cuando buscamos su bendición realmente de corazón, no a expensas de otro, no aprovechándonos de la debilidad o la estupidez del otro, sino buscando de corazón a Dios. La bendición de Dios es la riqueza más grande. Que luego de la cruz de Cristo, nosotros la conocemos como la comunión con Dios. El perdón de nuestros pecados. El poder hablar con Dios y llamarle Padre y sentirnos sus hijos. Vamos a ver el otro caso. Seguimos con la misma familia, pero ya con los descendientes. De caso Jacob y José. Ustedes se acuerdan bien de la historia, ¿no? Si ustedes vienen a la escuela dominical, tienen que saberla. Y si no vienen, comienza a venir. A las 10 de la mañana, todos los domingos. Se va aprendiendo, hermanos, se aprende
Se aprende mucho. Alguien dijo que una de las leyes de la pedagogía es la repetición. Y repitiendo, le va a entrar hasta que baje acá. Y estas historias nos ayudan a nosotros a no repetir los errores. ¿Qué pasó con Jacob y José? Exactamente lo mismo. Esta vez Jacob elige a José, el hijo de su esposa amada. Jacob ya tenía otros hijos, pero no era de la esposa amada. Era de la esposa que le habían impuesto. Era de las esclavas, de las esposas. Pero el verdadero hijo de la esposa amada era José, el hijo de Raquel. Y este hombre amaba a José. Pero amaba de una manera desmesurada. Y lo demostraba delante de todos los demás hijos. Otra vez volvemos al mismo problema, pero esta vez multiplicado. Porque ya no era 1 contra 1, sino 10 contra 1. ¿Se dan cuenta? Muchas veces los errores de papá y mamá los cometemos los hijos también. Y eso perjudica a los nietos. Por eso, mis hermanos, ¿qué hizo Jacob? Distinguió a ese hijo. Le regaló una túnica de colores y alguien dice también de mangas largas. Y una túnica de mangas largas implicaba también que era una túnica larga. Una túnica larga no era para trabajar. Una túnica larga quiere decir exceptuado del trabajo de todos los demás. Quedás como capataz, como encargado de tus hermanos. Y en ese momento era el menor, excluyendo a Benjamín. Entonces, ustedes imagínense, un muchacho de 14, 15 años, por encima de hombres ya hechos, y para colmo mal hechos, porque dice que eran, ¿qué adjetivo le podemos dar? Bueno, el que ustedes quieran, pero de lo mejor nada. Dice que este hombre puso a José de tal manera por encima de sus hermanos que los hermanos empezaron a odiarlo, no a tenerle bronca, a odiarlo. Es la bronca ya acumulada. Ya es un odio que se convierte en muerte. Para colmo, este muchacho también, falto de sabiduría en ese tiempo, 17 años, cuenta a su padre y a sus hermanos 2 sueños que había tenido, en los cuales él era el eje central y todo lo demás alrededor de él adorándole. Mayor bronca todavía, mayor odio. Y en cierta oportunidad su papá lo manda a saber noticias de sus hijos. Y este muchacho va. Y cuando lo ven de lejos, una de las cosas que dicen, no dice quién, pero de entre los 10 surgió. Ahí viene el soñador. Esta es nuestra oportunidad. Vamos a matarlo. ¿Triste? Muy triste. Demasiado triste. Pero es la realidad que nos habla la Biblia. La Biblia no oculta las debilidades, los errores de sus personajes. Vuelvo a repetir, está puesto allí para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y este muchacho fue salvado porque Dios tenía un propósito para él. Pero mientras estaban deliberando a ver si lo mataban o qué es lo que iban a hacer con él, lo tiraron en un pozo, una cisterna que no había agua, pero ahí estaba. Y mientras están deliberando, Dios comienza a actuar. Una caravana ismaelita que se presenta allí, un lugar tan amplio. ¿Quién iba a pasar por ahí? Pasa justamente esta caravana. ¿Dónde iban? Rumbo a Egipto. Y entonces sale aquel asunto mercantil, aquel instinto mercantil. ¿Para qué lo vamos a matar si podemos ganar plata? Vamos a venderlo. Y encima nos queda algo de dinero en nuestro bolsillo. Y nos sacamos el problema de encima. Efectivamente lo venden. Pero era Dios el que estaba trabajando allí, hermanos.
Era necesario que José saliera de ese ambiente, saliera de esa, digamos, esa sobreprotección de su padre y del odio de sus hermanos. Y Dios tenía que trabajar en el temperamento de ese hombre, José, para que en el día de mañana pudiera ser el instrumento a través del cual Dios iba a dar sobrevivencia a ese pueblo. Fíjense ustedes que a pesar de nuestros errores, Dios se ocupa de enmendarlos, pero siempre las consecuencias de los errores se pagan. Durante años, tanto el padre como los hermanos lloraron a José. Y durante mucho tiempo pienso que José allá en Egipto también, ya como esclavo, no como el hijo de un jeque, de un emir, sino como un esclavo, también quizás añorando la vida que había perdido. ¿Todo por qué? Por una mala elección, por un favoritismo que no tenía que haber sido hecho. Recordemos, hermanos, no tengamos hijos favoritos. Amemos a todos por igual. Y no solamente hijos, si no los tiene, vuelque su amor a los sobrinos, pero de la misma manera. Sea imparcial. Y si hay alguno de ellos que la atrae más que otro, no lo divulgue, que quede en su corazón, para no causar problemas. Triste, ¿no es cierto? Terminó vendido, pero de esa manera Dios lo sacó de ese lugar. Pero veamos ahora algo positivo, porque también la Biblia nos enseña acerca de casos positivos. Esta vez dos mujeres. El caso de Noemí y Ruth. Ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Especialmente los que vienen a la escuela dominical. Ustedes habrán estado escuchando esa historia muchas veces. Tal es así que una de las maestras se llama Ruth. ¿No es cierto, Noelia? Es un buen ejemplo de dos mujeres que se amaron en los momentos difíciles, ayudándose mutuamente, especialmente la nuera ayudando a la suegra. Vamos a buscarlo, está en la Biblia. Después de Jueces. Y antes de Samuel. Ustedes saben la historia, no le voy a repetir, pero vamos a leer unos versículos, el capítulo 1, versículos 15 al 18. ¿Lo encontró? Si no lo encontró, se lo leo. Dice así: y Noemí dijo, he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Acá tenemos dos concuñadas, digamos, dos nueras de Noemí, que cada una toma una decisión diferente. Orfa, al igual que Ruth, eran moabitas. Orfa se volvió a su familia, a sus dioses, a su pueblo. No sabemos más nada de ella. Ruth, por el contrario, decidió jugarse porque amaba a su suegra. Qué hermoso es cuando suegra y nuera se aman. Qué hermoso es cuando la suegra comienza a tejer lazos de amor con su nuera, que no viene a robarle el hijo,
sino que es una hija más que tiene la familia. Las que son todavía madres, que no son suegras, piensen esto. El día que sus hijos vengan y le digan, te presento a mi novia, pídale al Señor que haya en su corazón lazos de amor para con esa mujer, para que pueda ganarla. Porque en la felicidad de su hijo reside mucho la conducta de la esposa. Así que si queremos tener familias que se van prolongando a través de los hijos, amorosas, que se cuidan, familias que se mantienen estables, hermanas que van a ser suegras o que ya lo son, amen a sus nueras. Es amar a una hija más. Y lo mismo las chicas. Aprendan a ganarse el amor de sus suegras. Aprendan. Quizá les cueste a una más que a otra, de acuerdo al temperamento o la vivencia que ya tiene la suegra. Pero en sus manos está el ganársela, para que de esa manera haya paz y armonía en la familia. De tal manera que deseen que ese hijo con esa nuera sean bienvenidos cada vez que llegan a su casa. Depende mucho de ustedes. La declaración que hace Ruth acá nos habla de todo un tiempo que no sabemos cuánto pudo haber sido el tiempo que Noemí llegó a Moab y sus hijos se casaron, de una construcción de amor, a pesar de que las muchachas eran extranjeras, no eran de su pueblo. Pero Noemí supo ganar el corazón de esa muchacha. En realidad de las dos, porque Orfa tampoco se quería ir al principio. Pero el lazo de amor no era tan fuerte como con Ruth. Por eso Orfa se va, pero Ruth se queda. Y lo que le dice es muy fuerte, hermanos, muy fuerte. No hablemos más de este asunto. Yo voy a estar con vos donde vayas. Voy a habitar donde vos habites. Voy a adorar al Dios al cual vos adorás. Algo había visto Noemí que ella no tenía en relación con sus dioses ahí en Moab. Y quiso que el Dios de su suegra fuera también su propio Dios. Conocemos la historia. Dios engrandeció a esta muchacha y la utilizó de tal manera que a través de ella, como dice el capítulo 4, ya al final, llegó a ser la abuela del rey David. Fue parte de la genealogía de nuestro Salvador. Una moabita, una mujer extranjera, pero que aprendió a amar a Dios a través de su suegra. ¿Se dan cuenta? Por un lado vimos lo que causa el odio en la familia. Desunión, deseo de venganza, muerte. Por otro lado encontramos que el amor tiene una fuerza tremenda, que vence barreras y que trae resultados satisfactorios para los hijos, para los nietos y para muchas generaciones. Por eso depende de nosotros cómo vamos a ir edificando nuestro hogar y el hogar de nuestros hijos y el hogar de nuestros nietos. Por eso las relaciones entre padres e hijos tienen que ser relaciones sanas, fuertes, estables, y a pesar de los cimbronazos, mantenerse firmes. Hijos, aprendan a amar a sus padres
y escuchen el mandamiento del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Padres, amen a sus hijos, a pesar de sus errores. Corríjanlos con amor y acompáñenlos en su crecimiento, en su desarrollo. Y aun cuando fueren adultos, no dejen de orar y de bendecir a sus hijos. Por nombre. No diga solamente, Señor, bendice a mis hijos. Ponga delante del Señor el nombre de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es diferente del otro. Ore todos los días por cada uno de sus hijos. Estén en el camino del Señor o no, porque su oración es oída allá en los cielos. Y en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, aún los que están sin Cristo o los que están apartados, volverán. Es una pelea que hay que pelear, pero espere resultados, no consecuencias. Resultados son cosas positivas, consecuencias son negativas. Dios quiere que usted en su vida y en su familia tenga resultados. Para que luego de haber vivido los años que Dios le dé, antes de irse de este mundo, pueda mirar para atrás y decir, gracias. Gracias, Señor, por tu bendición. Porque veo que la bendición con que me diste a mí se ha ido también transmitiendo a mis hijos y a mis nietos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y aprendamos que nuestras relaciones pueden ser muy buenas o muy malas. Depende de nosotros. Pero de una cosa sí, podemos estar seguros, es que cada uno de nosotros tenemos un papel importante en esas relaciones. Si usted anda bien con su Dios, va a andar bien con sus hijos. Si su comunión con Dios no está bien, no espere milagros que no se van a dar. Por eso le digo a mis hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y lo que es justo delante de Él, para que el Señor nos añada su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Eso es.